Tottenham revivió, arrancó la Tudorneta después de 6 derrotas consecutivas, sacó un punto en Anfield que, a pesar de que quizás no sirve tanto porque sumaron todos, sumó el West Ham, sumó el Nottingham Forest, sumó Leeds, fue muy importante, volvió a ganar un partido de fútbol después de mucho tiempo contra el Atlético de Madrid, que de vuelta, a pesar de que fue en contexto de una eliminación, Rodri, hoy vamos a hablar de un equipo distinto, de las cosas que le pedíamos al Tottenham de Igor Tudor que cambie y que ajuste, las hemos visto, las vamos a comentar el día de hoy. Y bueno, también vamos a terminar hablando del partido de este domingo que es crucial y lo afrontamos totalmente de una manera distinta a los partidos anteriores, justamente por lo que pasó en esta última semana. Sí, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Tenemos muchas cosas de las que hablar, así que creo que tengo permiso para ir hacia adelante y empezar hablando del partido del Liverpool. Sí, adelante. Vale. El partido del Liverpool es un partido como que revivió al Tottenham y le permitió hacer, digamos, el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid. No creo que hubiese partido del miércoles contra el Atlético de Madrid victoria si no hubiese sacado algo positivo de Anfield el Tottenham el domingo. Y lo hizo eh, a través de varios aspectos que vamos a destacar centrándonos en dos principalmente los momentos sin balón del equipo, Sí. que creo que hubo bastantes cambios. Para empezar fue el contexto del partido más repetido, los momentos sin balón, porque el Liverpool dominó, jugaba en casa, es un equipo que le gusta tener el balón, le gusta salir con el balón controlado lentamente, y el Tottenham lo que hizo, a diferencia de otros partidos, es que su bloque principal fue una línea de 4 defensas, una línea de 4 mediocampistas con Matistel y Souza en las partes exteriores y 2 puntas entre Richarlison y Solanke. Bien. ¿Por qué esto? Principalmente porque esperábamos una línea de 5 al ver a Souza en la alineación, pero Souza hizo de extremo, Sí, pero más que de extremo, con balón hizo de doble lateral para ayudar a Pedro Porro claro. ante Ngumoja, las subidas de Sí. Robertson, Gakpo, etcétera. Sí, que fue Bien, la entonces, amenaza más fuerte que tuvo el Liverpool, ¿no? Por esa exacto. banda izquierda. Y también era algo que le habíamos pedido en estos últimos videos. A diferencia de los anteriores, hoy no venimos a hablar demasiado, sino que trajo Rodri su análisis con capturas y armamos distintas cosas como para poder hablar de este partido, del Atlético y también del de este domingo con un poco más de datos o de elementos tácticos, como en este caso vemos el 4-4-2 de Igor Tudor, que fue distinto a los partidos anteriores porque era mucho de esto que pasó contra el Fulham, de perseguir por todo el campo, ir a presionar. Bueno, había que tener momentos de ir a presionar arriba, como pasó en algún que otro contexto del partido. Vemos acá en este gráfico que nos muestra cómo Tottenham tuvo un tiro desde una presión alta, que fue ese de Sousa, desde afuera del área justamente. Pero mayormente, Rodri, Tottenham estuvo en este bloque bajo contra Liverpool, como decías. Sí, un bloque bajo, no muy bajo, porque realmente las dos líneas de 4 estaban muy juntas para evitar pases por dentro y además llegaban muy poco a la amplitud. Es decir, como podemos ver en la imagen, tanto el extremo y el lateral de cada lado no van muy lejos a los jugadores que reciben en banda de Liverpool para evitar que se creen espacios entre líneas y Liverpool pueda generar ocasiones en el carril central, que vemos que siempre es el más peligroso. Entonces, un bloque bajo con líneas juntas para obligar a Liverpool a tener que llegar por fuera. ¿Por qué digo que la intención de este bloque es juntarse mucho y viajar muy juntos? Porque creo que principalmente Tudor quería que Liverpool primero llegase por fuera, como ya hemos dicho, pero también que el Tottenham no se hundiese mucho, porque si te hundes mucho, siempre van a quedar muchos espacios en el borde del área y tienes que depender mucho de que tus mediocentros lean bien las jugadas constantemente. Entonces, ¿qué motivos hay para que yo piense, nosotros pensemos que el Tottenham no quería hundirse mucho? Porque el Tottenham tuvo momentos poco frecuentes, pero momentos de presión alta, intercalado también con momentos de bloque medio,
pero fue muy poco común esto último, y también porque era un bloque que cuando el Liverpool no era capaz de progresar hacia adelante y tenía que pasar hacia atrás, era un bloque que saltaba e intentaba llevar al Liverpool cuanto más atrás posible. Sí, sí, esto teníamos alguna captura más de también lo contrario, ¿no? De cuando había que replegarse, también el equipo se replegaba y hasta los dos centrodelanteros acompañaban dentro del área. Creo que es la misma secuencia de la Sí, captura anterior, pero como decías, era importante intercalar entre momentos de presión alta, momentos de bloque medio y también momentos de esperar atrás y cerrar los caminos centrales, ¿no? Lógicamente a este Liverpool que creo que no es al equipo o al Liverpool que mejor se le da sacarle o encontrar los lugares en este tipo de contextos y en gran parte también sumado a la poca efectividad que tuvo el rival y la poca efectividad que tuvo Tottenham también en ese partido, se dio el resultado que se dio. Pero bueno, para seguir con este partido, tenemos también lo que se hizo con pelota. exacto, exacto. Para mí fue lo más importante. Más allá de que vimos por fin a Tudor salir de esa presión hombre a hombre constante y meterse un poco más en bloque bajo, adaptarse un poco a los centrales que tenía, que en el otro caso, el otro día eran Dragusin y Danso. Pero para mí lo más importante fue el juego largo y la movilidad de los jugadores de banda. Entonces, ¿por qué hablamos de juego largo muy importante? Porque fue el primer partido con Tudor en el que no sale una doble punta de 9 referencia y 9 móvil. Es decir, fue el primer partido de Tudor en el que Muani no acompañaba o a Solanke o a Richarlison. En este caso teníamos a Solanke y a Richarlison que, con sus diferencias, son un mismo tipo de delantero, referencia, fuerte, que gana duelos, al que se puede buscar con balón largo como referencia. Entonces, aspectos en común, referencias sobre las que jugar si te cuesta salir desde abajo, apoyos para fijar a los centrales y generar espacios a sus espaldas, que esto va a ser muy importante. Y además hubo una sorprendente compenetración entre ambos, Sí, que sí, de lo sí. que vamos a ir hablando poco a poco. Sí, y acá Bien, tenemos también la compenetración de los mediocampistas, ¿no? Que saltan ahí exacto. a ganar segundas pelotas, es donde tienen que estar, ¿no? Cuando se juegan largo. Y también lo de Matistel, que decías que se sumaba a esa doble punta, a veces para ganar la espalda o en este caso también para disputar la pelota. Es decir, exacto. Es decir, Solanke y Richarlison fijan a los centrales y a partir de ahí Sarr y Gray acompañan al equipo para que el segundo balón que se pueda dar, primero, no estén los jugadores del Liverpool solos para recibir ese segundo balón, sino que los jugadores de Tottenham los acompañen para presionarlos si no se pueda girar o para recuperar ese balón y atacar en transición. Otra cosa muy importante que vimos es que los jugadores del Tottenham de fuera, los Tel y Sosa estaban muy pendientes de atacar el espacio. Pero Mati, si cambias la siguiente diapositiva, podemos ver que este plan también tiene unos riesgos. Es decir, Sí, si Gray y Sar acompañaban el balón largo de Vicario, el equipo tenía que subir muy rápidamente para que no se quedase ese espacio libre que veremos que Liverpool aprovechó en algún momento. Entonces, ese espacio se queda libre y se puede aprovechar. Mi pregunta es, ahora vamos a empezar por lo malo, que es lo que estamos viendo en pantalla. Primera acción, el Tottenham juega al largo, tenemos a Richarlison intentando ganar un duelo aéreo, Solanke fijando a Joe Gómez, Matistel y Souza preparados para atacar el espacio. Sar y Gray los acompañan para ganar el segundo balón que pueda salir rebotado del duelo de Richarlison con Van Dijk y la siguiente jugada, el balón, en vez de quedárselo Richarlison, lo gana Van Dijk y rebota. Entonces creo que es Gravenberch con una buena finta de cuerpo, se deshace de Sar y el Liverpool puede atacar en transición un espacio muy grande que ha quedado a sus espaldas, porque a Danso y a Dragusin les estaba costando recuperar todo ese terreno. No porque no quisiesen, sino porque es un terreno bastante grande que recuperar. Pero afortunadamente el Liverpool gestiona muy mal esta jugada y Gravenberch remata bastante desviado. sí, que Entonces, fue algo que pasó en el partido, ¿no? Que el Liverpool gestionó claro, mal sus ataques hasta quizás la última jugada del partido, esa de Quitique. Pero me llama la atención que hizo algo muy distinto Igor Tudor en este partido contra el Liverpool a algo que hizo, por ejemplo, Thomas Frank en un partido que también analizamos acá, en el Etihad, donde la salida era en largo, pero se atraía con los cuatro de salida, lógicamente, más los dos
pivotes, digamos, que eran Bentancur y Paliña, creo, ese día, que se acercaban a jugar y dejaban que solo peleen la pelota arriba los delanteros. En este caso, los centrocampistas tienen que ser los que también empujen al equipo para que no se genere todo ese espacio en el medio y puedan ganar la segunda pelota. Exacto, y que además también el golpeo largo del Tottenham de Frank contra el Manchester City era un golpeo destinado a zonas laterales, muy laterales, sobre todo para Kudus, para que Kudus se la quedase, porque al final es un jugador que está muy fuerte, que se puede quedar con la pelota y girarse y bla. Entonces, vimos lo malo y ahora vamos a ver lo bueno, lo muy bueno. Varios ejemplos. El primer ejemplo, lo que generalmente se buscó, ejemplo muy clásico, peinada de un delantero, el otro fija al central, en este caso a Van Dijk, y tienes siempre a Sousa y a Matistel preparados para ir a la caída de ese balón o un posible pase al espacio. En este ejemplo es bastante llamativo porque Solanke gana el duelo y en la siguiente captura vemos a Richarlison que sale en conducción y tiene un pase al movimiento de ruptura de Sousa. ¿Qué pasa? Que el control de Richarlison, el último toque, mejor dicho, es bastante malo y no le puede dar el pase a Sousa, sino que ya estaba enfocado a pasarse la tele. Se lo cortan y el balón sale despedido. Pero lo bueno es que el movimiento de Sousa de ruptura, es decir, la idea preconcebida Sí. con la que el Tottenham va al partido, es el movimiento que le ayuda luego a llegar de primero al balón, a ese rebote. Llega, se la cede a Matistel y de nuevo podemos ver las ventajas que te da tener esos dos delanteros centros, referenciando tanto a Joe Gómez como a Robertson, Solanke y Richarlison. Termina rematado Richarlison, que le gana el balón a Joe Gómez y se va el balón por muy poco, realmente. Sí, acá Vamos a ver otro fundamental ejemplo. lo de la pizarra, como decías, pero también lo de Sousa, el tener el instinto de seguir la jugada y no darla por perdida. Exacto. Tener instinto, tener velocidad y al final cuando un entrenador se adapta a sus jugadores de esta manera, hay que aplaudirlo porque, por ejemplo, si hubiésemos tenido a Gallagher en esa posición, probablemente no hubiese hecho ese movimiento porque no está en su naturaleza. Ese movimiento al espacio, de ruptura, de generar y llegar y poder rematar. Siguiente ejemplo, Mati. Aquí vamos a hablar de la sorprendente y positiva compenetración entre Richarlison y Solanke. Richarlison, que sabemos que es un delantero que siempre ha tenido buenas conexiones con otros delanteros como él. Con Calvert-Lewin el otro día Calvert-Lewin le preguntaban por su mejor equipo de 5 jugadores y decía que él siempre pondría a Richarlison porque es el delantero con el que mejor relación tuvo. Con Solanke es un poco similar porque sí que es un delantero también parecido a Calvert-Lewin, diferente pero similar en referencia a lo que hemos dicho. En este ejemplo, balón largo de Drausi, siguiente captura, Solanke la peina para Richarlison que con su movimiento de dentro a afuera arrastra a Van Dijk y genera un espacio a sus espaldas. Solanke hace el desmarque curvo hacia ese espacio y Richarlison se la lleva un poco a banda y con la izquierda le mete el pase a Solanke que llega en carrera. La siguiente captura ya es Solanke entrando en el área y de nuevo idea tácticamente preconcebida antes del partido, extremos tienen que llegar tanto a posiciones de remate como a la ruptura. Sousa llega y de milagro no conecta con el balón, lo que hubiese sido otra ocasión también muy clara. Sí, y acá Solanke gana muy bien la línea de fondo, casi como un extremo. Lo estamos viendo como muy rápido, muy fino físicamente Sí, a Solanke. Y como decías, esta conexión, si la ven en video, creo que están en los resúmenes del partido, es muy buena entre Richarlison y Solanke. Es como que están haciendo malabares para sacar algo de esa pelota larga y realmente los dos lo hacen muy bien. Otro que fue quizás cuestionado en este partido por este tipo de cosas, que es el juego en largo, fue Vicario. Pero vemos acá en este gráfico que fue por mucho el jugador que con su pase hizo progresar más al equipo. Lógicamente Rodri, esto dado de lo que mencionamos, que Tottenham con pelota lo que siempre intentó fue buscar en largo a sus delanteros. Mismo en el gol de Richarlison justamente es una pelota larga desde Vicario hacia Colomwani y después los toquecitos también de Colomani haciendo malabares para asistir a Richarlison. totalmente, muy importante Vicario. Sabemos que no es el mejor pasador en largo, pero este dato que enseñas tú
es el reflejo de lo que quería el Tottenham hacer el fin de semana contra el Liverpool, pases en largo y que los dos delanteros pudiesen ganar el balón y que el Tottenham estuviese cerca de ellos para poder acompañarlos y ganar el segundo balón. Último ejemplo, Mati, el más claro, el que termina con el gol, ejemplo más clásico. Balón largo, ahora hay un cambio porque Matistel ya no está en el campo, están 3 contra 3, 3 delanteros contra 2 centrales y lateral, y es un balón largo de Vicario de nuevo sobre Colmuani que la gana. Aquí hay una diferencia porque de no haber ganado Colmuani ese balón, ya vemos que el Tottenham estaba más roto, los mediocentros ya no estaban llegando, pero afortunadamente Muani gana el balón, se la lleva de Van Dijk y ahí se da una situación en la que Richarlison está muy bien porque en vez de tirar un desmarque al espacio, se abre y eso obliga a Joe Gómez a tener que venir hacia adentro y tapar la portería. Entonces Muani también lo hace muy bien porque conduce y hasta que Gómez no se está fijado, no se la da a Richarlison. Una vez Gómez ha plantado los pies en el suelo y no va a llegar, Muani se la hace de Richarlison y Richarlison marca gol. Clásico, balón largo, fijos centrales y ahí igualdad numérica, puede pasar muchas cosas. El Tottenham obviamente necesitaba un componente de suerte, pero también vimos un componente táctico muy claro de consignas a diferentes tipos de jugadores para que hagan diferentes tipos de tareas, que al final salió bien. Sí, y lo hemos repasado no solo en el gol, como veíamos recién, sino en 2 o 3 chances de peligro real que tuvo Tottenham en Anfield. Lógicamente, como decíamos, el Liverpool erró mucho, también Richarlison erró bastantes, tuvo bastantes, que me parece también que es lo importante y lo que hay que destacar. Jugador que no pudo estar el miércoles en el Tottenham Hotspur Stadium por cumplir una sanción de 3 amarillas en Champions y también en un partido muy distinto, lógicamente por contexto, no solo por ser un partido europeo, sino por ser un partido que ya arrancabas perdiendo por una diferencia de 3 goles y que tenías que salir a jugarlo de otra manera. Y vimos realmente otro equipo, ¿no, Rodri? Y otro partido de fútbol que se jugó contra el Atlético de Madrid. Vamos a estar repasando cosas similares, que es esto de ataques como muy directos, de jugar casi todo a un primer toque, que fue el gol de Xavi Simons, que fueron de las acciones más claras del partido, pero bueno, lógicamente en un contexto completamente distinto. Sí, un contexto marcado por el resultado de la ida, pero también el Tottenham fue muy directo, pero de manera diferente a cómo lo fue contra el Liverpool, porque aquí no eran balones largos de elevados, sino que eran muchos balones rápidamente por fuera, a Matistel o a Pedro Porro que llegaba y ganaba mucha altura por banda. Hablamos en el postpartido de que Matistel a los 60 minutos estaba totalmente fundido y sin energía porque realmente él fue el quien llevó el peso del ataque del equipo en la primera parte, pero siempre intentando llegar rápido a banda y a partir de ahí una acción rápida que sea, pues devuelvo el balón adentro a quien llega, ya sea Sarr, Gray, Simons, o meto el balón al área desde un centro y lo podemos ver, creo, Mati, si tienes los mapas de pases para hacer la diferencia entre lo que vimos contra el Liverpool y lo que vimos contra el Atlético de Madrid. Contra el Liverpool vemos ya principalmente que los jugadores están un par de pasos para atrás en su propio campo y vemos que Matistel, Richarlison y Solanke están como muy alejados, pero todos en la misma zona porque quería Tudor que estuviesen juntitos y ganar ese balón largo. Y en el partido contra el Atlético de Madrid vemos a un Tottenham mucho más con quizá un poco de orden más clásico, con Van de Ven y Romero jugando como dos centrales, Dragusin cerca de Porro, porque sabemos que Porro no es un ganador de duelos, entonces Dragusin sí que le ayudó a, cuando el Atlético tenía que salir el largo, yo me impongo, gano de cabeza y te la vuelvo a dar para que tú vuelvas a atacar, centrar, buscar dentro. Matistel muy abierto como referencia en banda para empezar los ataques por ahí y por dentro Jess Spence que se mete para facilitar el pase directo a Tel, Simons, Colmuani, Archie Gray, Sarr para combinar por dentro. Lo vimos en diferentes ocasiones durante el partido. Sí, sí, y justamente queríamos mostrar un par de acciones del partido y las más destacadas. Esta para mí fue la mejor, esa recuperación de Gray en campo propio, y lo hablábamos también en el postpartido.
recuperación con ya intención de ir hacia adelante. Y fue lo que pasó en estas dos jugadas, porque Gray recupera en la primera atrás de mitad de cancha y en esta segunda un poquito por delante de la mitad de cancha, pero juegan todos casi al primer toque como para que el ataque ya llegue rápidamente al área rival, y lógicamente hay toques de jerarquía que le aplica a cada jugador, como esta croqueta, este pie a pie de Archie Gray, y también hay a veces falencias como esta resolución de Matistel, que me parece que se complica sobre todo por el control, que lo marcábamos recién, la diferencia que hay entre control y momento de remate, pero bueno, esta combinación rápida entre Gray, que casi cayéndose, sigue la jugada hacia adelante, y bueno, lógicamente el remate de Xavi Simons, que en ese momento del partido le dio un poco más de vida después del empate de Julián Álvarez. Sí. Pero bueno, teníamos justamente que analizar estos últimos dos partidos, viniendo el partido del Nottingham Forest este fin de semana. Ninguno de los dos va a terminar siendo igual a... o sea, el Tottenham-Nottingham Forest no va a ser igual al Tottenham Atlético de Madrid, ni mucho menos al Liverpool-Tottenham, pero me parece que hay ciertas cosas que se vieron el otro día por Champions, de un equipo que salió a dominar, lógicamente un equipo que tiene que demostrar personalidad en este tipo de cosas con pelota, más que nada, que me parece que se asemejan mucho más a lo que pueda pasar este domingo, jugando contra un equipo de Vítor Pereira y un Nottingham Forest que está más acostumbrado a ser un poco más pasivo y salir a esperar, lógicamente con buenos atributos al contraataque, a las transiciones, con muchos jugadores que brillan en ese aspecto. Sí, Mati, antes de hablar de esto, tenemos que entonar el mea culpa, yo creo, con Tudor también, porque le pedíamos que ayudase a los jugadores y claramente ha planificado dos partidos en los que ha ayudado mucho a los jugadores, porque las imágenes que tú mostrabas ahora se ve a Archie Gray que roba regateando, eso que lo decíamos el otro día, principalmente, y que además luego, una vez el Tottenham quiere salir rápido, tiene jugadores cerca para conectar entre ellos. Sí. Cerca que pueden jugar, luego tiene futbolistas que atacan el espacio como Matistel. Entonces, ahí Tudor, yo en tono al mea culpa y le digo, enhorabuena, estás ayudando ahora mismo a los jugadores. Pero, pasando ya al Tottenham-Nottingham Forest, ¿qué similitudes podemos encontrar, sobre todo con el partido del Atlético de Madrid? Que necesitamos un Tottenham intenso, que se quiera imponer, que quiera ser dueño del partido, que no permita al Nottingham Forest momentos continuados de dominancia. No es un equipo que los vaya a tener ya de por sí, pero tampoco hay que facilitar esa tarea. Tiene que ser un equipo que presione alto, primero porque quiero robar alto, porque estoy más cerca de la portería, porque así, si robo alto o robo cuando Nottingham Forest juegue el largo y consigo meter de nuevo el balón en campo rival, voy a hacer que el Nottingham Forest esté desordenado, que creo que van a ser momentos muy puntuales, porque va a ser un equipo ordenadito en su campo, líneas juntas, que te va a obligar a llegar mucho por fuera, que también es otra cosa que es esperable que veamos. Contra el Atlético de Madrid, el Tottenham centró 30 veces y no tenía a sus dos delanteros Claro. referencia para los centros, entonces podemos esperar que si juega Solanke, si juega Richarlison, incluso si juega Kolo Muani, el Tottenham llegue mucho por fuera, busque muchos centros, y tenemos el ejemplo del año pasado, el partido del Tottenham de Postecoglou contra el Nottingham Forest, que centró mucho y inexplicablemente no marcó de centro hasta el minuto 81, 82 con Richarlison. Y la última cosa, que creo que va a ser parecida con respecto al Atlético de Madrid y que va a ser importante para el Tottenham, es que el Tottenham tiene que volver a combinar esa presión alta con momentos de bloque bajo, porque creo que al Nottingham Forest el plan de partido del rival que más le favorece es cuando se queda en un bloque medio muy pasivo, que no aprieta al central o al mediocentro, que puede lanzar y poner al espacio por detrás de la última línea del Tottenham a los atacantes del Nottingham Forest, que son veloces, pueden atacar el espacio. Entonces, o presiono alto y no dejo que lancen, o me meto en bloque bajo y obligo al Nottingham Forest a tener que romper un bloque bajo, que sabemos que es algo que le cuesta bastante. Sí, sí, lógicamente es un equipo que tiene muchísima jerarquía. Me acuerdo mucho de su partido hace poco en el Etihad, ¿no? Con esos goles a la contra y también esa gran acción de Elliot Anderson jugando una pared y después rematando desde afuera del área.
y son dos equipos que también vienen de jugar entre semanas, que no es algo menor. Tottenham tuvo bastante desgaste el miércoles y no tiene mucha rotación entre los jugadores que jugaron el otro día y los que van a tener que jugar este fin de semana, a pesar de lo que mencionamos de Richarlison, y esperando también a ver si puede estar Solanke para este partido por Premier League. Y hay algo que es que el Nottingham Forest jugó el jueves y Tottenham jugó el miércoles. Igor Tudor como que lo descartó porque decía, y con razón, que los jugadores del Nottingham Forest que jugaron el jueves en realidad son los que no juegan los fines de semana, son los que no juegan por Premier League. Y acá justamente tenemos un gráfico que lo demuestra. En las barritas azules más oscuras están los 11 jugadores, un 11 que se puede armar con los jugadores que más minutos tienen en el Nottingham Forest esta temporada. Son específicamente los 11 que más minutos tienen. Y en la barrita celeste vemos la comparación de los jugadores que jugaron este jueves en Midtjylland, y hay solo 3 que se repiten, que son Milenkovic, que es curiosamente el que más minutos tiene en toda la temporada en los Triquitris, Morato, el otro central que lo acompaña, y hay uno que se repite, que en realidad cambió de posición, que es Endoy, que lo tenemos puesto como extremo derecho y carrilero derecho a la vez, porque esa fue su función el otro día en Dinamarca. Lo curioso es que los jugadores que entraron al minuto 60 del partido son Neco Williams, Murillo y Morgan Gibbs-White, que están dentro de la lista de jugadores que más minutos tuvieron. Más adelante entraron Ola Aina y Elliot Anderson, y ya para el tiempo extra entró Sangaré. Están todos en esta lista de los jugadores que más minutos tienen. Por lo tanto, de los jugadores que más minutos suman del Nottingham Forest y los que esperemos que estén este domingo, pocos jugaron 90 minutos o 120. Y algunos de ellos, por decir la mayoría, jugaron entre 30 y 60 minutos. Tottenham tuvo bastante desgaste el día miércoles en un partido que fue bastante intenso, como decía Rodri, y va a ser, como decías, una de las claves en el partido de este domingo, porque ambos se juegan todo. Me parece que de Tottenham, como ya para concluir, es muy importante la energía con la que llega, y también haberle dado este empate en Anfield y la victoria de local también a la gente, porque va a ser un partido muy especial desde ese lado. Se están preparando muchas cosas para recibir al micro, para recibir al equipo, y todas cosas que ayudan como para generar el ambiente necesario para un partido tan importante como el de este domingo. Sí, sí, Mati, totalmente lo que dices tú. Por la parte de la Nottingham Forest, creo que, sinceramente, creo que tiene mejor equipo que el West Ham. Es peor equipo, diría ahora mismo, en el sentido de que no está Sí, tan bien compenetrado como está jugando el West Ham, pero, por ejemplo, yo eh, me dejó mucho de ver contra el Fulham, lo estuve viendo un rato y el Fulham tenía el balón, atacaba, el Nottingham Forest buscaba mucho el largo sobre Igor Jesus, que sí que es un buen delantero, pero que le cuesta mucho hacer gol. Pero bueno, igualmente tiene muy buenos jugadores, creo que tiene más calidad individual que el Nottingham Forest. Al final es importante, sobre todo porque te da puntos. Momentáneamente te puede dar muchos puntos, pero creo que el Tottenham tampoco tiene que fijarse mucho en el Nottingham Forest, tiene que hacer un partido del mismo nivel que hizo contra el Atlético de Madrid, con la misma voluntad, con las mismas ganas de todos de participar, de querer la pelota, de mostrarse, y creo que al final, lo vamos a hablar ahora, el 11 puede ser bastante parecido al del Atlético de Madrid, con algún cambio ligero. Sobre todo imagino que saldrá Dragusin, imagino que saldrá Muani, o saldrá Tel, para que entre Simons, que jugó muy bien, pero creo que el Tottenham, más allá de eso, tiene que plantear un partido en el que sabe que tiene un jugador más, porque ya ha sí, conectado eso es verdad. definitivamente con la grada y tiene que aprovechar que tiene un jugador más. Sí, y ha conectado en definitiva como equipo. Lo hemos visto también a Romero sentándose al lado de Tudor al final del partido, que eso es importante. Quizás, quién sabe, haya recuperado a un jugador muy importante como Xavi Simons, que el otro día se encendió y metió 2 goles importantes, que eso también puede jugar. Pero bueno, como decías, el 11 veremos. Veremos qué es lo que se puede sacar, sobre todo con quienes llegan y con el esquema. No sé qué te esperás, si línea de 3 o un 4-4-2 de vuelta, un 4-2-3-1. Habrá que ver qué decide Tudor. Tengo dudas, Mati, tengo dudas, porque realmente el otro día contra Atlético de Madrid, en papel era una línea de 5, pero terminaba siendo prácticamente una línea de 4, con Porro Sí. ganando mucha altura, y creo que coincide también con uno de los mejores partidos de Pedro Porro de los últimos meses. Entonces creo que si tú puedes potenciar a Pedro Porro de esa manera, igual te compensa seguir repitiendo con la línea de 5, y ahora tienes a Danso, que también eh, tiene más capacidad de defender en los carriles exteriores que Dragusin. Entonces yo
sí que no soy muy fan de lo que estaba planteando Tudor con la línea de 5. Me gustó mucho el planteamiento de la línea de 4-4-2 en Liverpool, pero creo que no sería mala idea repetir esta línea de 5 barra línea de 4 en ataque. Claro. Bueno, muy bien. Esperemos que les haya gustado a todos este video. Intentamos hacerlo lo menos largo posible. Teníamos muchas cosas por comentar. Y como decía Rodri, teníamos que hacer nuestro mea culpa también, ¿no? Porque habíamos hecho 3 videos ya hablando de Tudor. El primero con ilusión ante el partido. Los otros después de las derrotas bastante críticos. Y en el último justamente le pedíamos este tipo de cosas. Que alterne entre la presión alta y los bloques bajos. Que potencia a sus jugadores y me parece que es exactamente lo que hizo en estos últimos 2 partidos y en definitiva también lo que decíamos, lo que había que hacer más temprano como para salir de este gran problema en el que se está metiendo Tottenham era ganar partidos o por lo menos tener la sensación de haber cumplido un objetivo como fue ese punto en Anfield y después también la victoria en la vuelta de la eliminatoria de octavo de final contra el Atlético de Madrid. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Rodri, por este análisis. Venga, a por la victoria el domingo, con un dato muy importante, que el Tottenham vuelve a recuperar a casi 6 jugadores con respecto al partido del Liverpool, que creo que va a ayudarle mucho al equipo, sobre todo en partidos que tiene pinta de que se va a hacer bastante largo Sobre y todo muy Paliña, ¿no? físico, sobre todo. Joao. Paliña, Joao, Gallagher, Verbal, Destiny, hay muchos. O Lucesi, que lo podemos sumar ya al roster. Muy bien. Bueno, nos vemos el domingo. Chao, chao.